escuché sobre la verdad. Cuando tu gracia llegó me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo soy. Supe entonces lo que es el amor. Cuando tu voz escuché, supe la verdad. Cuando tu gracia llegó me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo soy. Supe entonces lo que es el amor. Nada es mejor que tú, vivir en tu voluntad. Tu amor es mi guía, le da sentido a mis días. Yo quiero encontrarme en ti, saber que estás en control. Tu gracia es mi vida, le da sentido a mis días. Vamos, que se escuche tu voz. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Si tú no estás con nosotros, no tenemos nada. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Si tú no estás con nosotros, no tenemos nada. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. A veces cuando pensamos en el cielo, lo pensamos en términos del futuro. Lo pensamos en términos de qué es lo que vamos a vivir después de la muerte.
Pero la verdad es que el cielo es el cielo gracias a Jesús, gracias a su gracia, a su amor y a su sacrificio. Y Jesús fue dada a la tierra. Jesús fue dado a nosotros. Él está en nosotros. Y nosotros tenemos el privilegio de seguir trayendo el cielo, el reino de Dios a la tierra a través de su gracia, a través de su amor. ¿Y por qué no cantamos esta siguiente canción con un corazón agradecido por aquel que nos ha dado el cielo en la tierra? El cielo y la tierra creyó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio, en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó, y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El cielo en la tierra nació, de su trono un pesebre llegó, como hombre creció el Hijo de Dios, al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró. Enfermo sanó, hambriento sació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. El cielo en la tierra murió, cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció. El cielo en la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó, toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos.
tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar el cielo a la tierra que está. Amén, el cielo y la tierra aquí está. ¿Por qué no ayudan a cantar juntos esta última canción? Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo el pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Vamos, Cristo el que salva, Cristo el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé. ¿A quién? Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 sí, Señor. Ok, una última vez, si me ayudan con sus palmas, así, así. Yo tengo fe que esta iglesia se escuchará en el cielo, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. ¿Su nombre es qué? Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra
Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que le puse por nombre: comamos y bebamos que mañana moriremos. Suena a canción, ¿no? Canción ranchera. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y no son palabras que yo inventé, aunque no lo creas, son palabras que encuentras en la Biblia. Este versículo, esta frase que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. De hecho, esta frase se encuentra en 2 ocasiones en la Biblia solamente. Y lo interesante es que es básicamente la misma frase. La primera vez la encontramos en el Antiguo Testamento y la segunda vez en el Nuevo Testamento. En la primera ocasión, el contexto de esta frase es la desesperanza. ¿Okay? Entonces, comamos y bebamos porque mañana moriremos no es realmente una frase positiva. ¿Okay? Suena positiva así, ¿verdad? Cuando la escuchas, comamos y bebamos, pero en realidad no es una frase positiva. Como dije, en la primera ocasión que se utiliza, el contexto es la desesperanza. Es parte de la profecía de Isaías. Y lo que Isaías está hablando en ese pasaje, está hablando de la actitud del pueblo de Israel cuando el ejército asirio viene a atacarlos y sienten que no le pueden hacer frente. Entonces sienten que no tienen esperanza, saben que ha llegado el fin. Y cuando el pueblo de Israel se encuentra en esa situación, básicamente dice: es en vano defendernos y es en vano invocar a Dios. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces esta frase, ¿verdad? Esta frase, pudiéramos decir, de desesperanza. Como las cosas no pueden cambiar, como las cosas no pueden ser mejor, tomemos esta actitud de derrota en la que comemos y bebemos porque ya nos vamos a morir, porque no hay nada bueno que venga a nosotros. Entonces es muy bueno que recordemos esto. La primera ocasión, el contexto es la desesperanza. En la segunda ocasión, el contexto es la posible no trascendencia de la vida. Y es Pablo el que utiliza la misma frase. Y básicamente Pablo dice: si los muertos no resucitan, si no hay vida después de la muerte, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, la segunda ocasión es la no trascendencia. En otras palabras, realmente no importa cómo vivas. Realmente tus decisiones, si tratas de ser un buen hombre o una buena mujer, no tiene trascendencia, no tiene valor, diría Pablo, si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Obviamente en las 2 ocasiones, ¿verdad?, los autores no están aprobando esa frase. Es una crítica, ¿verdad? La están utilizando como una frase para hacerte pensar, para hacerte reaccionar. Y que tú y yo nos cuidemos de no tener esta actitud ante la vida. Especialmente, ¿verdad?, cuando nos encontramos en momentos de desesperanza, que no caigamos en esta actitud negativa en la que pensamos que nuestra vida no es importante y simplemente decimos: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Que no aceptemos a veces esta corriente de pensamiento que nos dice que nuestra vida no tiene trascendencia, que todo se acaba el día en que morimos, que no hay nada después de la muerte. Y la realidad es que aquellos que dicen que no hay nada después de la muerte, realmente no lo saben. Y tal vez nos pudieran decir: bueno, tú tampoco sabes si hay algo después de la muerte. Y yo diría: bueno, a lo mejor estamos igual en ese sentido, ¿verdad? Pero no podemos nosotros adoptar esta mentalidad, ¿verdad? La vida no es importante, la vida no es trascendente, así que voy a vivir como yo quiera. Al cabo hay que comer y beber porque mañana vamos a morir. Como dije, ¿verdad?, en ambas ocasiones esta es una actitud ante la vida, una actitud que no reconoce la relevancia y trascendencia de la vida humana.
¿Qué significa relevancia? Relevancia significa lo importante que es nuestra vida, el valor y significado de nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos esta actitud de comamos y bebamos porque mañana moriremos, no estamos entendiendo la relevancia, la importancia, el significado de la vida humana. También no entendemos la trascendencia de la vida humana. ¿Qué es trascendencia? Que se extiende más allá de lo que podemos ver. Pudiéramos decir, la trascendencia de la vida humana es que va más allá de nuestra vida aquí en la tierra, trasciende nuestra vida terrenal. El cristianismo trata de comunicarnos de una manera o de la manera más clara y en algunos casos de la manera más gráfica que nuestras vidas son precisamente relevantes y trascendentales. Si a ti te preguntaran, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, ¿qué trata de comunicarte el cristianismo? ¿Qué trata de comunicarte la Biblia a través de todas sus historias? Y sin temor a equivocarnos podemos decir, trata de comunicarme que mi vida es importante, que mi vida es relevante, que mi vida tiene valor, que mi vida tiene significado, que las decisiones que yo tomo, que la manera en que yo vivo es importante. Eso trata de comunicarnos el cristianismo, pero también trata de comunicarnos, ¿verdad? Que nuestra vida es trascendental, que nuestra vida no se limita a nuestro tiempo aquí en la tierra, trasciende más allá de lo que podemos ver. Y es muy importante, creo yo, que en estos tiempos donde escuchamos tantas voces, que a veces el mensaje de estas voces es que la vida humana ni es trascendental ni es relevante, tú y yo adoptemos y aceptemos lo que nuestra fe nos dicen. Para empezar, el cristianismo insiste en que nuestras vidas son relevantes porque fuimos creados a la imagen de Dios. Ahí empieza todo. Ahí es donde tú y yo como seres humanos tomamos nuestro significado, tomamos nuestro favor. A diferencia de todo lo creado, los cielos, ¿verdad? El mundo material, los animales, todo lo creado, a diferencia de todo lo creado, aunque Dios creó todo, solamente del ser humano se dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Otra cosa es que Dios simplemente creaba con su voz. Él decía que sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Él decía que fuera la tierra y era la tierra, que fueran las aves y fueron las aves. Pero cuando habla de la creación humana, la Biblia nos muestra cómo Dios mismo con sus propias manos nos crea, ¿sí? Del polvo de la tierra. Y nos crea su imagen y semejanza. Esto nos habla, ¿verdad? De este corazón, esa actitud de Dios de impartirnos a nosotros como seres humanos un valor único, un valor extraordinario en medio de toda su creación. Pero no solamente termina ahí este concepto que la Biblia maneja de que tú y yo somos relevantes, que nuestra vida es importante. No solamente fuimos creados a imagen de Dios, sino que Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Creo que a veces tú y yo estamos tan acostumbrados a escuchar que Dios se hizo hombre, estamos tan acostumbrados a cantarlo como lo hicimos el día de hoy, que si no tenemos cuidado se puede perder la admiración que nos debe de provocar. Esta idea de que Dios mismo se hizo hombre, el creador de las galaxias, el rey de reyes, el señor de señores, tomando forma de hombre y habitando entre nosotros. Y Pablo iría más allá, ¿verdad? No solamente tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, ¿sí? En medio de nosotros. Esos son los argumentos más fuertes que el cristianismo nos presenta para hablarnos de que nuestra vida es importante. Fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste creado a la imagen de Dios, pero no solo eso. Dios mismo
se hizo hombre y habitó entre nosotros para que nosotros pudiéramos captar, entender, abrazar este concepto de que nuestra vida es importante, la vida de todo ser humano. Pudiéramos decir que Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, sí diciendo, eres importante, pero también diciéndonos, así es como una persona, un individuo que entiende que su vida es importante, que su vida es trascendental, cómo debe de vivir, como yo vivo. Sí, Jesús es el ejemplo de cómo una persona que entiende que su vida es importante, su vida es significativa, su vida está llena de valor, sus acciones cuentan, cómo piensa, cómo habla, lo que siente es tan importante. Jesús es ese ejemplo de ese tipo de persona. Jesús es el ejemplo de una persona que entiende que su vida va más allá que su tiempo aquí en la tierra. Trasciende lo que podemos ver, trasciende el tiempo. De una manera muy gráfica, también el cristianismo nos dice que nuestra vida es trascendental y que vivimos o viviremos para siempre. Yo creo que uno de los pasajes más difíciles en la Biblia, ¿verdad? Aquellos que tratan con el infierno, aquellos que tratan con el cielo, aquellos que tratan con la idea del juicio, todos esos conceptos difíciles de entender, a veces difíciles de enseñar, yo diría que es la forma en que la Biblia de alguna manera, de una manera muy gráfica, nos trata de decir, tu vida es trascendental. Tu vida va más allá de lo que vives aquí en la tierra. Pon atención, ten cuidado de cómo vives. Pon atención a tus decisiones. Pon atención a qué tipo de persona eres, porque tu vida va más allá que la vida aquí en la tierra. Y creo que es ¿cómo se puede decir? Es correcto que los pasajes más gráficos de la Biblia sean esos, los que están tratando de despertarnos a esta realidad de la trascendencia de nuestra vida. También, ¿verdad? Cuando pensamos en este concepto, debemos entender que todo lo que hacemos es muy importante, va más allá de lo que podemos ver. Nuestra vida, la manera en que tú y yo vivimos, tiene un efecto trascendental. Y obviamente podríamos hablar en el tema de la eternidad, ahorita lo voy a tocar un poco. Pero la manera en que tú vives tiene un efecto más allá de lo que tú puedes ver en la vida de nuestros seres amados. Tal vez a veces no nos damos cuenta que la manera en que vivimos tiene este efecto en la vida de las personas que nos rodean. Que la manera en que vivimos realmente impacta la vida de las personas que nos rodean, para bien o para mal. ¿Sí? Los efectos de nuestra vida se sentirán mucho después que nosotros muramos. Ahí tú pudieras, sin tener que entrar a si el cielo existe o el infierno existe, simplemente entendiendo que los efectos de tu vida se sentirán mucho tiempo después de que mueras, debe de hacernos reaccionar de alguna manera, especialmente cuando pensamos en las personas que amamos. Mi papá falleció hace 12 años más o menos. Y yo te puedo decir, hasta este momento, los efectos de la manera en que mi papá vivió siguen teniendo un impacto en mí, sigue teniendo un impacto en mi familia. ¿Sí? Seguimos hablando de él. Cuando nos juntamos, ¿verdad? Como familia, estamos en la mesa y empezamos a recordar las historias acerca de mi papá. Gracias a Dios, aunque obviamente mi papá no fue un hombre perfecto, gracias a Dios el impacto el efecto que todos comunicamos en esas mesas es un efecto positivo. Mi papá, aunque ya no está aquí en la tierra, aunque ya falleció, su vida trasciende su muerte. Su vida sigue impactándonos a nosotros. Mi papá puede seguir siendo un ejemplo para mí de cómo debo de ser como hombre.
de cómo no darme por vencido, de cómo ser un hombre trabajador, de cómo ser un hombre esforzado por el ejemplo que me dio mientras estaba aquí en la tierra. Quiere decir que nuestra vida es trascendental, va más allá de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? Yo no sé si lo has pensado. ¿Qué se va a hablar de ti cuando ya no estés? ¿Qué van a hablar tus hijos de ti cuando ya no estés? Tus historias, las historias de tu vida van a alcanzar a tus nietos que tal vez no conozcas, a tus bisnietos que tal vez van a nacer después de que tú ya no estés. Tus historias de amor, tus historias de generosidad, tus historias de valor, tus historias de honradez, ¿van a llegar a ellos? ¿Van a tener un efecto en ellos? ¿O no va a haber historias que contar? ¿No va a haber historias de parte de tus hijos que les dé gusto contar cuando se acuerden de ti? Nuestra vida es trascendental. Si simplemente lo vemos así en términos humanos. Fíjate lo que dice Hebreos 11:4 de Abel. Dice: Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Y no está diciendo que vamos a escuchar la voz de Abel muerto. No, está hablando, la vida que vivió, habla todavía. Y esa es la verdad para todos nosotros. Nuestra vida, la manera en que vivimos, la manera en que tratamos a nuestros seres queridos, se va a comunicar aún cuando hayamos muerto. ¿Para bien o para mal? Piensa por un momento en el efecto que tu vida tiene y tendrá en tus seres amados. Entonces podemos ver en la trascendencia de la vida en ese sentido. Yo sé que puede ser complicado, ¿verdad?, hablar de la eternidad. La mayoría de nosotros somos, ¿verdad?, aparte de lo que leemos en la Biblia, ¿verdad?, somos ignorantes, podemos decirlo, ¿verdad?, de lo que sucede después de la muerte, de lo que realmente significa, ¿verdad?, de la eternidad. Aun cuando lo creemos, ¿verdad? Aun cuando estamos firmemente fundamentados en la posibilidad de una vida eterna, pues no la hemos experimentado todavía. Estamos aquí, estamos vivos, ¿verdad? Y no existe nadie, ¿verdad?, que diga: sí, yo me morí, experimenté la vida eterna y aquí estoy. No sucede eso. Entonces, en cierto sentido, todos en ese aspecto caminamos por fe. Algo que solamente podemos ver a la distancia. Puede ser complicado hablar de la eternidad, pero me gusta la manera en que C.S. Lewis habla de la eternidad y hablando de este concepto de la trascendencia. C.S. Lewis desarrolló la idea de la eternidad con el siguiente concepto. El concepto de en quién nos estamos convirtiendo a través del tiempo, a través de nuestra manera de vivir y decisiones. Y la manera en que él lo desarrolla, ¿verdad?, básicamente está hablando del cielo y del infierno, pero lo está haciendo con cierta libertad, tratando de hacernos entender lo que él cree que encierra este concepto del cielo y el infierno. Y otra vez vuelvo a esto, es el concepto de en quién nos estamos convirtiendo a través del tiempo, nuestra manera de vivir y decisiones. Otro escritor, basándose en C.S. Lewis, dijo lo siguiente, dice: el cielo es un movimiento cada vez mayor hacia Dios, la alegría y la vida. El infierno es lo opuesto, es un movimiento eterno alejándonos de Dios. Y básicamente se puede concluir este concepto con la siguiente pregunta: ¿en quién nos convertiremos en una eternidad si seguimos la trayectoria actual de nuestra vida? ¿En quién te vas a convertir en una eternidad si sigues la trayectoria actual de tu vida? Y yo sé que es difícil pensar ahí en la eternidad, pero vamos a hacerlo más fácil. ¿En quién te vas a convertir en 10 años si sigues la trayectoria actual de tu vida? Si sigues pensando igual,
si sigues tomando las mismas decisiones, ¿en quién te vas a convertir? Para ser un poco más gráfico, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta juzgar a los demás, tal vez con algo de rencor en tu corazón, no te es fácil perdonar a otros, no te es fácil ser generoso con tu tiempo, con tus palabras, con tus recursos. ¿En qué tipo de persona te vas a convertir si sigues esa trayectoria dentro de 10 años? ¿Qué tipo de persona vas a ser dentro de 20 años si sigues esa misma trayectoria? Y si eso lo lleva a este concepto, ¿verdad? Que debe de despertarnos. Y él dice, ¿en quién te vas a convertir en una eternidad? Si eso sigue creciendo, si esa falta de perdón sigue creciendo en ti, si esa falta de generosidad sigue creciendo en ti. Es preocupante, ¿verdad? Si pensamos, híjole, ¿qué tipo de viejito voy a ser, verdad? Voy a ser dos viejitos amargados que no disfrutan para nada la vida. Es preocupante, ¿verdad? Pero ahora imagínate si lo llevamos a la eternidad y pensamos, híjole, ¿quién voy a ser dentro de 1000 años si sigo esta trayectoria? Obviamente lo opuesto es también real. Si tú estás perdonando, si tú estás tratando de amar a los demás, tal vez no lo haces bien todavía, pero esa es tu decisión, amar, perdonar, ser generoso, y empiezas a dar esos pequeños pasos, ¿verdad? Al amor de Cristo, a la gracia de Dios. ¿En quién te vas a convertir si sigues esa trayectoria en tu vida en 10 años? ¿Qué tipo de persona vas a ser? Pero ¿qué tipo de persona vas a ser en la eternidad si esa es la trayectoria de tu vida? Y el cristianismo insiste que nuestra vida es trascendental. Va más allá de lo que podemos ver. Y va más allá de nuestro tiempo aquí en la tierra. Por último, el cristianismo enseña que ningún ser humano es una isla, sino que es en el hacer comunidad que afirmamos y experimentamos nuestra relevancia y trascendencia. Sabes que la Biblia, ¿verdad? Obviamente, como lo he estado diciendo, insiste en este mensaje. La vida de los seres humanos es importante, es relevante. La vida de los seres humanos es trascendental. Y la manera en que la Biblia nos dice que vamos a afirmar esas verdades es de una forma muy sencilla y de una forma muy práctica. Es haciendo comunidad. Tú pensarías, ¿verdad?, que iba a haber otra forma, ¿verdad?, un poco más extravagante, más, ¿cómo se pudiera decir?, más extraordinaria, ¿verdad?, para afirmar estas verdades en nosotros, de que somos importantes y que somos trascendentales. Pero la Biblia decidió que fuera a través de hacer comunidad. Es en el hacer comunidad que afirmamos y experimentamos nuestra relevancia y trascendencia. Y déjame termino con esto. El concepto cristiano de hacer comunidad está compuesto de 2 palabras que a veces se nos escapa. Digo, en muchas ocasiones lo hablamos, pero a lo mejor no las hablamos juntas. En el Nuevo Testamento, en todos los versículos que nos animan a hacer comunidad, hay 2 palabras en el original, en el griego. Una de ellas es la palabra eclesia, de donde tú y yo sacamos la palabra iglesia, ¿sí? Y esto tiene que ver con la asamblea o reunión de personas. La Biblia insiste, ¿verdad?, que somos la iglesia, ¿verdad?, que cuando nos reunimos somos la iglesia. Donde están 2 o más en mi nombre, diría Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la Biblia utiliza esta palabra para referirse a los cristianos cuando estamos juntos, la palabra iglesia. Pero si tú y yo tradujéramos así literalmente lo que la palabra iglesia significa, de una manera así seca, simplemente significa asamblea o reunión de personas. De hecho, la palabra eclesia en el griego se utilizaba para describir cualquier tipo de asamblea de personas, ¿sí?
Si había una asamblea de personas y el tema era político, ¿verdad? Y tú te vas al original, tú vas a leer que este grupo de personas estaban eclesia, estaban congregados, estaban juntos, ¿sí? Obviamente en el contexto de Jesús, en el contexto espiritual, la iglesia tiene que ver con todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús cuando nos reunimos. Pero la segunda palabra que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento para hablar de hacer comunidad es la palabra koinonía. Y koinonía tiene que ver con la manera en que nos comportamos cuando hacemos iglesia, ¿sí? Koinonía tiene que ver con la manera en que nos comportamos cuando hacemos eclesia o cuando nos reunimos, cuando hacemos comunidad. Y koinonía significa esto, significa compañerismo, amistad, intimidad, asociación, participación, interacción social, comunicación, todo esto a través de Cristo, o Cristo como el centro que une todo. Quiere decir que si tú y yo venimos a la iglesia y cada domingo nos sentamos, ¿verdad? Y estamos aquí y sí cantamos y sí escuchamos la plática, pero no conocemos a nadie, ¿sí? No estamos ayudando a nadie, no estamos sirviendo a nadie. Pudiéramos decir que estamos haciendo eclesia, ¿verdad? Nos estamos reuniendo. Estamos cumpliendo con la primera parte del concepto de comunidad en la Biblia. Y eso puede ser muy beneficioso, ¿verdad? Para nada vamos a menospreciar el hacer iglesia en ese concepto, el reunirnos, el adorar juntos, el escuchar una palabra juntos. Pero la intención de los escritores del Nuevo Testamento va más allá y tiene que ver con la manera en que nos comportamos cuando nos reunimos. Y lo que la Biblia nos dice, háganlo en koinonía, háganlo en comunión, que significa compañerismo, otra vez, amistad, intimidad, asociación, participación, interacción social y comunicación con Cristo como el centro. Déjate, doy dos ejemplos de esta palabra koinonía. Hechos 2:42 dice, perseveraban, hablando de los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, koinonía, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces empiezas a darte cuenta, ¿verdad? Cómo koinonía va más allá, es más íntimo. Tiene que ver en la forma en que nos relacionamos. Segunda de Corintios 9:13 me llamó la atención este pasaje porque dice, por la experiencia de esta administración de una ayuda que habían dado estos cristianos, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad o generosidad de vuestra contribución para ellos. Y la palabra contribución ahí es koinonía, ¿sí? Koinonía tiene que ver con la manera en que hacemos iglesia. Qué tan generoso soy en mi manera de ser iglesia. Qué tan amigo soy en mi manera de ser iglesia. Lo hago con gracia, lo hago con amor, lo hago siendo misericordioso, lo hago sin juzgar. Si tú y yo vamos a afirmar la relevancia de otras personas, la importancia de sus vidas, nuestra propia importancia, la trascendencia de sus vidas, la trascendencia de nuestra propia vida, tenemos que hacerlo haciendo comunidad bien, haciéndolo en koinonía, haciéndolo con esta actitud correcta. Es el hacer comunidad bajo la creencia que Dios nos ama. Es hacer comunidad que Dios ama a todos los que están aquí, ¿sí? Que Él quiere lo mejor para nosotros. Es hacer comunidad siguiendo el ejemplo de Cristo, de su vida, de cómo Él vivió, de cómo Él trataba a los demás. A veces se nos olvida esto,
Queremos ser la iglesia de Cristo, pero no queremos actuar como Cristo. Se nos hace mucho. Amar como Cristo, servir como Cristo. Pero la verdad es que es la única opción si vamos a ser la iglesia de Cristo. Tenemos que seguir su ejemplo. Dice Pablo en Efesios 4:32, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nuestro llamado al hacer comunidad es a seguir el ejemplo de Cristo. Mientras leí este pasaje esta semana me llamó la atención y quise terminar con esto, la plática. Dice Pablo en Filipenses 1:8. Hablando de otros cristianos y cómo él se sentía en relación a otros cristianos, dice: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es increíble. Tú y yo, como parte de la iglesia, como hombres y mujeres que queremos vivir en comunión con otras personas, ¿sí? Nuestra meta debe de ser el poder amar a los demás con el entrañable amor de Cristo. No solamente con mi amor, con el que yo puedo producir, sino con el amor de Cristo. ¿Sabes qué? Mi amor a veces es egoísta. Mi amor a veces se dicta más por los gustos, por lo que a mí me hace sentir bien, por lo que yo considero importante en otra persona. A veces lo que yo llamo amor es conveniencia, ¿verdad? Sí, amo a esta persona porque me hace ver bien. Me relaciono con esta persona porque me hace ver de cierta manera. Pero ¿qué sucede cuando amamos con el amor de Cristo? Podríamos utilizar, ¿verdad?, ese pasaje que Pablo utiliza muchas veces, que Dios no hace acepción de personas, que Dios no hace diferencias entre personas, que Dios no discrimina entre personas. ¿Podemos amar nosotros así? Humanamente tal vez no, pero sí creo que podemos aspirar a un amor como el de Cristo en nosotros. Y me llama la atención este pasaje, ¿verdad?, que Pablo utilice esta frase: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Cuando lo estaba leyendo en inglés. Y en inglés fue cuando me impactó más. En inglés dice, la primera parte, ¿verdad? Dios es testigo de cuánto los quiero a todos. Y en inglés dice, with the affection of Christ Jesus. Dios es testigo de cuánto los quiero. Con el afecto, con el amor de Cristo. Y cuando te vas a buscar esa palabra afecto, porque estaba pensando, ¿qué palabra es esta? Es la palabra para amor. Y lo interesante es que es la palabra para el estómago, para las vísceras. En otras palabras, el amor de Cristo es un amor que sentimos aquí. ¿Lo has sentido? ¿Has sentido amor así por alguien? Cuando nació tu hijo, tu hija y la viste por primera vez y sentiste algo así en el estómago. ¿Y qué era amor? Es un amor real. Es un amor que no lo puedes ignorar. Lo sentimos en el pecho, lo sentimos en el estómago. Por eso para los judíos el asiento del amor está precisamente en el estómago. Y Pablo, cuando dice esto, está diciendo, ¿verdad?, amarlos a ustedes, no solo con mi amor, que puede ser tan imperfecto, sino con el amor de Cristo. Que sea real, que lo pueda sentir, que sea tan extravagante como el amor de Cristo. Que sea tan escandaloso como el amor de Cristo, la manera en que yo los amo. Fíjate cómo lo dice la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice, Dios sabe cuánto los amo y los extraño
con la tierna compasión de Cristo Jesús. Y luego, ahora sí con eso termino. Y luego lo leí en The Message. The Message no es una traducción. The Message es una, ¿cómo le llaman? Está parafraseando, ¿sí? Está tratando de hacerlo entendible a un lenguaje moderno. Y fíjate cómo dice The Message. Dice, sometimes I think I feel as strongly about you as Christ does. A veces creo que me siento acerca de ustedes como Cristo lo hace. Wow. ¿Podemos decir eso nosotros acerca de otras personas? Qué triste, ¿verdad? Que no podamos. Pero imagínate que crecemos en amor, que crecemos en comunidad, que te puede llegar este pensamiento un día y que digas, wow, parece que estoy amando a las personas como Cristo lo hace. Cuando te encuentras que no estás juzgando a los demás tan fácilmente, cuando te encuentras que no estás condenando a los demás a derecha e izquierda, a lo mejor, ¿verdad? De repente te va a caer el 20 y vas a decir, híjole, parece que me estoy sintiendo acerca de las personas como Cristo se siente acerca de ellos. Eso es hacer comunidad con Cristo en el centro, con Cristo como el ejemplo de quienes somos. ¿Por qué no te pones de pie? Nuestra vida es relevante, es importante, es trascendental. La manera en que tú decides vivir, la manera en que tú decides ser, tiene un impacto sobre aquellos que aman, sobre tu familia, sobre los cercanos a ti. Pero también la manera en que decidimos hacer comunidad tiene un efecto. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad hacer comunidad siguiendo el ejemplo de Cristo. No será fácil en momentos. Demandará mucho de nosotros en otras ocasiones, pero lo podemos hacer. Podemos ir creciendo poco a poco hasta llegar, ¿verdad?, a ser comunidad como Cristo quiere que la hagamos. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Y no quisiera yo el día de hoy decirte exactamente lo que debes de orar o yo mismo hacer la oración. Pero si hay algo que habló a tu corazón el día de hoy, si hay algo de esta plática que dices, yo necesito echar mano de esto, yo necesito tomarlo, yo necesito abrazarlo en mi vida. ¿Por qué no en este momento tomas un par de segundos ahí en tu corazón y exprésale eso a Jesús? Exprésale eso que sentiste que llegó, que tocó tu corazón el día de hoy mientras escuchabas la plática. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por desafiarnos, por hacernos entender, Señor, que podemos crecer, que podemos avanzar, que podemos cambiar, que hay muchas cosas que están todavía delante de nosotros, que necesitamos, Señor, extendernos aún más a la manera en que tú quieres que seamos, a la manera en que tú quieres que hagamos comunidad. Señor, no nos permitas darnos por vencidos. Señor, ayúdanos, cambia todas las cosas en nuestra vida, Señor, que no nos permiten ver las cosas como tú quieres que las veamos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de dar la bendición y despedirnos, como siempre, si estás aquí por primera vez, segunda vez, queremos darte una bienvenida, queremos darte un regalo, así que hay unas personas aquí que quieren darte esa bienvenida. También si nos has visitado antes, pero nunca has pasado, nunca te han saludado, ¿por qué no el día de hoy lo haces? Y como siempre nos da mucho gusto que estén con nosotros. Si tú nos visitas por primera vez, gracias por venir el día de hoy. Esperemos que
que puedas seguir visitándonos, ¿sí? ¿Y por qué no levantas tu mano para recibir la bendición el día de hoy? Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.